Pasamos pues a la parte central de este espacio, que es la participación de Mauricio Moreno con este tema que él ha denominado la transformación digital como eje de desarrollo en los gobiernos locales, y pues el título lo dice todo. Estamos empezando a trabajar, a profundizar, a posicionar el tema de la transformación digital como un eje clave en las estrategias de desarrollo urbano de la ciudad, como tiene que ser. Así que entendemos que esta es una primera conversación de muchas otras que queremos tener más adelante. Lo hacemos de la mano de Mauricio. Mauricio es director de negocio, de desarrollo de negocio para Cisco Systems en México, como ya mencionó. Mauricio es ingeniero de profesión, se graduó de Ingeniería en Computación en la Universidad Nacional Autónoma de México y también hizo allí una maestría en Ingeniería Electrónica con especialización en tratamiento digital de señales. En Cisco, Mauricio aplica la tecnología para contribuir con los gobiernos, el sector privado y las instituciones educativas y de salud en hallar mecanismos de mediano y largo plazo que contribuyan a la solución de sus retos estructurales a través de la transformación digital, capitalizando el liderazgo que Cisco tiene en materia de innovación tecnológica. Este es un súper breve resumen de esta reseña de Mauricio, solamente para hacer este preámbulo sobre quién nos va a estar tratando sobre este tema. Como hacemos siempre en los webinarios, Mauricio tendrá unos 20-25 minutos para hacer un planteamiento general de la temática y luego pues abriremos a una conversación con las personas participantes. Idealmente, por favor, si quieren hacer algún comentario o pregunta, la pueden ir haciendo por el chat y así pues podemos organizarnos mejor y aprovechar mejor el tiempo de esa parte de conversación final. Así que con esto pues le damos paso a Mauricio, no sin antes agradecer que nos acompañe en el día de hoy compartiendo estas ideas con nosotros. Adelante, Mauricio, por favor. Hola Rosa, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, pues mi nombre es Mauricio Moreno, ya me he presentado anteriormente. Es un placer estar aquí. Primero que nada, agradecer muchísimo a la CIDEU por la voluntad de expresar esta alianza que estoy seguro va a ser sumamente fructífera. Tenemos que trabajar mucho en el contexto latinoamericano en términos de la creación de habilidades digitales que indudablemente generará progreso, generará inclusión, generará bienestar. Nosotros estamos convencidos de eso. Y bueno, esta es una gran señal de que este tipo de alianzas producen resultados importantes que estoy seguro que serán patentes por todos los que estamos aquí y quienes no han tenido oportunidad de conectarse hoy, que también forman parte de esta comunidad latinoamericana tan multidisciplinaria, lo cual la enriquece muchísimo. Bueno, pues yo trabajo en Cisco como ya se dijo, tengo ya cerca de 8 años, muy contento trabajando aquí y quisiera pues, darles un par de cifras, ¿no? de la compañía. No quisiera obviar que nos conocen un poco como un preámbulo para la charla que vamos a tener en los siguientes minutos, porque vamos a hablar mucho de eso, de tecnología y del impacto que tiene la tecnología en el quehacer diario de los gobiernos locales en nuestra región latinoamericana. Nosotros somos una empresa global, que operamos en más de 150 países en el mundo y nos dedicamos a eso, a crear tecnología, a innovar sobre transformación digital. Somos una compañía que se funda en California, en los Estados Unidos, en 1984, pero que ha adquirido ya pues un espíritu y una característica de globalización muy importante, que respeta de forma muy profunda el quehacer y la creación de economías locales, ¿no? El desarrollo de estas economías locales a través de la innovación y de la inversión sustentable. Como ya lo decía muy bien Marisol, pues nos conducimos con un profundo sentido de responsabilidad social y prueba de ello está nuestro programa insignia, Cisco Networking Academy, con cientos de miles de alumnos actualmente en toda Latinoamérica. Y bueno, pues enfocados en eso, ¿no? Al tiempo en que creamos y ponemos a la disposición de las sociedades tecnología, pues también dedicados en la creación de habilidades digitales. Nuestro portafolio tecnológico es muy amplio y esto es bueno. Posiblemente algunos de ustedes nos recordarán hace algunos años como la compañía que creó el primer ruteador
para permitir la conmutación de datos en una red de redes, que es, en este caso pues es el Internet con el que nos estamos conectando y comunicando en esta sesión híbrida. Em, Más allá de la conectividad con la que nacemos como compañía, pues ahora nos dedicamos a la seguridad informática, es decir, a la ciberseguridad, a la colaboración tan importante en nuestros días y en esta época post pandemia, al Internet de las cosas, ¿no? Entendida como esta arquitectura de sensorización y de manejo de datos para crear inteligencia accionable, que es tan aplicable en muchos contextos. Las arquitecturas de los grandes centros de datos, ¿no? Del cómputo de alto desempeño y del cómputo asociado a la creación de aplicaciones estables, seguras y productivas, y por supuesto a la analítica. Para darles una cifra, el 80% más o menos del tráfico del Internet diariamente transita a través de nuestros equipos. Entonces somos una compañía que conocemos muy bien de conectividad, que conocemos mucho de ciberseguridad y que a partir de estos conceptos de conectividad, pues hemos ido expandiendo nuestro portafolio a otro tipo de tecnologías que ahora están íntimamente conectadas en la producción de soluciones para las sociedades. En Latinoamérica tenemos una presencia importante, tenemos más de 3,000 compañeros, 3,000 empleados que están localizados en algún país de Latinoamérica, en más de 40 países, con 7 hubs muy importantes en México, Costa Rica, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Chile, se me escapa seguramente por ahí alguno, pero bueno, principalmente en las capitales de estos países tenemos presencia importante. También aquí en México, una presencia muy importante en materia de manufactura de componentes. Tenemos el orgullo de decir que el 34-35% de todos los productos que se venden de Cisco en el mundo son manufacturados en México. Entonces, bueno, pues eso nos llena de un profundo orgullo, además de ser en varios países el lugar número uno para trabajar, de acuerdo con la consultora Great Place to Work. Entonces, bueno, pues les quería platicar un poquito de quiénes somos y pues del orgullo que sentimos al trabajar aquí, pero sobre todo por tener la oportunidad de formar parte de programas como estos, ¿no? Empecemos, si les parece bien, hablando de la tecnología como un tema toral, como el tema principal, y después nos vamos a desprender a hablar de su rol en el quehacer cotidiano que tienen los gobiernos, que tenemos todos los que estamos aquí. Yo fui durante 11 años funcionario público, me tocó la gratísima encomienda de ser el CTO del sistema, del Servicio de Administración Tributaria, de la entidad tributaria donera de México hace ya algunos años. Entonces, pues conozco muy bien el sector público, me gusta mucho, sé que es donde se pueden realizar los grandes cambios, donde se pueden generar los impactos y más que nunca, y me encantaría que saliéramos todos entusiasmados con esa idea, pues la tecnología y quienes nos dedicamos a ella en ambas trincheras, desde el sector público y desde el sector privado, podemos generar cambios importantes. Esta primera gráfica simplemente es para hacer mi caso, como decimos, en términos de algo que ustedes están seguramente también convencidos, ¿no? De la gran disparidad que se comenzó a dar en las diferentes industrias, y vamos a llamarle industrias a todas las verticales productivas del ser humano, a partir de finales de los 80, principios de los 90, sobre todo con la explosión del Internet. Respecto de aquellas que eran muy intensas en el uso de la tecnología y aquellas que eran poco intensas en el uso de la tecnología. En aquellos entonces, por ejemplo, había poca presencia, poca actividad de la tecnología en ámbitos como la agricultura, como la silvicultura, la minería, y la tecnología comenzó a contribuir más en otros ámbitos. Pero dense cuenta ustedes cómo esas dos curvas que se volvieron divergentes, y este es un estudio de hace mucho, del MIT, del 2010, por ahí, 2009, hay continuidad en muy amplia literatura que ustedes pueden encontrar y son documentos sumamente interesantes que hablan justamente de esto, de la vinculación que tiene el uso intensivo y adecuado de la tecnología, no solamente con la rentabilidad, porque me queda claro que ese es un término más asociado a la generación de capital de forma eficiente, sino a la eficacia y a la eficiencia de una entidad productiva, ¿no? Entonces, esta es una ruta irreversible en el desarrollo del ser humano y tal es su impacto, pues que estamos metidos en una revolución, una nueva revolución industrial gracias al uso
de las tecnologías de la información y de los datos, ¿no? De la analítica. Esta no es la excepción en el sector público, por supuesto. Ya les comentaba yo la pasión que tengo por el sector público y también es relativamente sencillo encontrar documentos muy serios que se abordan desde muy distintos contextos, que demuestran cómo los gobiernos no solamente se vuelven más eficientes, sino se vuelven más confiables y proyectan, producen una imagen de mucho mayor transparencia hacia el ciudadano cuando han incorporado ya de manera muy intensiva la transformación digital en el quehacer tanto de los procesos internos, el famoso back office, como en todo aquello que se convierte en un servicio o en un trámite o en un proceso que está expuesto al ciudadano, ¿no? Entonces, en esas dos vertientes, el gobierno se vuelve no solamente, como decíamos, eficaz y eficiente, sino altamente transparente. Eliminamos a muchos man in the middle, ¿no? A muchos hombres que están a la mitad, reducimos la corrupción y hacemos más eficaz el acceso del ciudadano a los servicios públicos. Y hablaremos más adelante de esto, no crean que no vamos a profundizar en un tema tan importante. Hay muchas maneras de describir este fenómeno que está pues violentando al mundo desde hace un par de décadas. Esta es una que me gusta porque se construye a partir de dos o tres que he encontrado en la literatura y que me gustan también, porque la disrupción digital es un efecto, una consecuencia causada por la incorporación de tecnologías digitales. Por eso es importante entender qué es la tecnología y qué es lo que se está desarrollando y cuál es la naturaleza de lo que se está haciendo con los nuevos modelos de negocio, no en el contexto comercial, sino en modelos de negocio en términos de producción, ¿no? De bienes y servicios. Cuando atacan una propuesta de valor actual que pudiera verse amenazada en cualquier actividad del ser humano que afecta de esta manera su status quo. Entonces, es una amenaza en cierto sentido ante un sistema que has trabajado de la misma forma durante un tiempo largo. Y lo vimos con los sistemas de transporte o los taxis en muchos países cuando llegan las plataformas, ¿no? Lo hemos visto con grandes sistemas hoteleros o de hostelería cuando llegan, cuando democratiza, digamos, en ese sentido, una plataforma como Airbnb el acceso a la propiedad y la pone a disposición de otros terceros sin intermediarios. Es decir, hemos visto una gran cantidad de sacudidas a diversos sistemas económicos y a modelos de desarrollo de negocio que durante muchos años fueron estables. Esta transformación digital, cuando uno la tiene que implementar o que incorporar, pues no resulta sencillo, ¿verdad? Ya toro pasado, empezar a entender cómo funcionaron los proyectos resulta más fácil que tener que tomar la posición, sentarse en la silla de ser el CTO, el CIO de una institución pública o privada y tener la grave y la enorme responsabilidad de conducirla a una mejora sostenible a partir de la tecnología. Eso, en términos generales, es la transformación digital. A mí me gusta explicarla a la luz de 5 capas, entonces vamos a hablar un poco de ellas. La primera, si lo imagináramos como un edificio, pues es la tecnología. La tecnología en muchas ocasiones erróneamente se tiende a pensar que es la única, el único protagonista de una iniciativa de transformación digital. No es el único, es un protagonista muy importante porque es el basamento que soporta la transformación porque utiliza tecnologías que están basadas, utiliza, perdón, herramientas y plataformas que están basadas en la transformación digital, asimismo, ¿no? En productos de la transformación digital que son tecnológicos, para darle inteligencia a los procesos. Pero ¿qué viene arriba de la tecnología? Pues la información. La información no es tecnología, y convengamos eso, ¿no? La información es la sangre que corre a través del organismo, de este organismo que es una institución, que es una organización, porque pues habilita los procesos, genera la inteligencia que se necesita en la organización en múltiples dimensiones y la información se produce a partir de los datos. Un dato solo no me sirve de nada, un dato tiene que estar contextualizado, tiene que estar estructurado para poderse considerar información. Y cuando la información se pone a disposición del ser humano de una manera aprovechable, entonces se convierte en inteligencia analítica, que es un paso superior. Pero dejémoslo en información estructurada, la que forma parte
de una iniciativa de transformación digital. Luego viene, se nos olvida frecuentemente el marco jurídico, ¿no? La capa de la normatividad, la capa de la ley, sobre todo en el ejercicio de la transformación digital en el sector público. Hay una gran cantidad de iniciativas que han fracasado en su intención de transformar digitalmente una organización porque han pasado por alto la normatividad interna, externa y sobre todo la ley, ¿no? Este marco jurídico que le ha impedido, es una cajita sobre la cual se tiene que circunscribir necesariamente la iniciativa porque no la vamos a poder necesariamente controlar. Me gusta aquí dar un ejemplo vivido por mi persona en mi paso por el sector público, cuando en México desarrollamos y construimos el proyecto de la primera factura electrónica del país, que fue un proyecto bellísimo. Créanme que lo más sencillo fue desarrollar el certificado y el XML para describir la información que estaba dentro de una factura electrónica. Lo más complicado fue ir a convencer a todo el mundo de modificar la ley para que fuera obligatorio el uso de una factura electrónica. Ese proceso se llevó más de 2 años en México. Para aquellos que son mexicanos, entienden la evolución que ha tenido ya este certificado digital que ahora va en su versión 4. Bueno, ese es un proyecto de transformación digital que, que simbra, que cambia profundamente la dinámica económica de un país, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, la capacidad que tiene la entidad tributaria para generar fiscalización asertiva ya no se basa en la revisión faraónica de cantidades industriales de papel y de documentos de forma aleatoria. Ahora está muy educada la fiscalización, muy asertiva, como lo decía, porque lo que se tiene es una gran cantidad de archivos de registros en una base de datos relacional con la cual se pueden identificar patrones irregulares de comportamiento comercial, se pueden detectar pues cosas que no deberían ser correctas y que tienen que auditarse en beneficio pues de la eficacia fiscal de un país, ¿no? Los procesos son la descripción de una organización, es como los huesos, si la información es la sangre, los procesos son los huesos que le dan soporte a una organización y siempre hay como tecnólogos que dedicarnos a entender la gran fotografía de dónde trabajamos. Hay un ejercicio muy necesario que tenemos que hacer al llegar a una nueva organización, además de entender el rol que vamos a desempeñar como individuos, pues de entender dónde estamos parados en la gran organización o en la pequeña organización en la que vayamos a trabajar, a qué se dedica. Y precisamente esto está descrito por procesos y esto describe relaciones entre entradas, salidas y entidades productivas. Y por último, que también se nos olvida mucho, la gente. Y la, iniciativa de transformación digital no contempló la gestión del cambio para que la gente pueda utilizar esta nueva tecnología como parte de su quehacer diario, pues también el proyecto está en serios riesgos de fracasar. Entonces, la organización y su gente, que es lo más importante que tienen las organizaciones, el talento, y por eso la pongo hasta arriba, porque estamos hablando en estas sesiones de talento. Ese talento cuando tiene herramientas intelectuales suficientes y necesarias para hacer lo demás, entonces es mucho más sencillo que una iniciativa de transformación digital no solamente pueda ser consolidada, sino que pueda ser aprovechada en todas sus dimensiones. Dicho lo cual, pues esta puede parecer una obviedad, pero bueno, hay que hacer el corolario, ¿no? Vivimos en un mundo digital que sucesivamente ha ido acelerando los cambios debidos a los avances tecnológicos. Dense cuenta los que tienen mi edad o más años que yo, cómo era el mundo antes de la utilización masiva del Internet, de la utilización masiva de la telefonía celular y cómo es ahora, cómo las nuevas generaciones que ya nacen digitales dan por hecho que el acceso a la información en cualquier contexto es inmediato y es constante, es un given, ¿no? Como dicen los norteamericanos. Y bueno, esto no era así, pero ¿qué es lo que viene adelante? ¿Qué es lo que nos importa? Ahora, si convenimos que el mundo es, es digital en cierta medida, pues vamos a justamente darle una dimensión, ¿no? ¿De qué tamaño es este mundo digital? Y para eso les quise traer 2 o 3 cifras de un reporte que hacemos en Cisco cada 2 o 3 años, que me resulta importante porque le pone número a la dimensión del mundo digital, ¿no?
a medir el tamaño del Internet y de quienes estamos alrededor del Internet. Entonces, esto tiene una implicación importante para evaluar la transformación digital a lo largo de diferentes segmentos del sector público, privado, los operadores de telecomunicaciones, que son jugadores tan relevantes en la inclusión digital en nuestros días, ¿no? Yo les diría qué tan lejano suena el 2023, pues ya nada, no estamos a un mes, ya estamos en diciembre, ya se nos fue el año. Este estudio futureaba un poco hace, justamente cuando fue la pandemia que lanzamos este estudio, futureábamos del 2023 y ya lo imaginábamos y afortunadamente así fue, sin pandemia o por lo menos saliendo de este gran problema que aquejó a la humanidad y con algunas proyecciones que me gustaría compartir con ustedes, dos o tres datos, ¿no? Simplemente para hablar de estos números. En 2023, que ya está a la vuelta de la esquina, 2/3 de la población mundial ya va a tener acceso a Internet, ya lo tiene, ¿no? De hecho, actualmente, bueno, cuando este estudio se hace, era el 51% y en estos tres años, escasos 2, 3 años, se avanzó a prácticamente el 65, 66% de la población mundial, lo cual habla de la acelerada conexión de los desconectados, lo cual es una tarea fundamental de nuestros gobiernos latinoamericanos, porque todavía tenemos una brecha importante en Latinoamérica. Contamos con el 70% de la población, pero veámoslo del otro lado. 30% de nuestros hermanos latinoamericanos no están conectados, lo cual va generando una brecha totalmente divergente, es decir, las personas que hoy en día no tienen el privilegio de estar conectadas a Internet y de vivir en un mundo digitalizado, están siendo excluidas en muchos sentidos de las oportunidades de una vida mejor. Entonces es muy importante hablar de esto, es muy importante promover desde el contexto de los gobiernos federales y locales los proyectos de conectividad y como veremos más adelante el problema no se resuelve solo conectando, hay que llegar con estas habilidades digitales, hay que ayudar a la inclusión de género, a la inclusión financiera, a la inclusión social, a la inclusión médica a través de medios electrónicos que son muy eficientes para eso, ya ha quedado demostrado como lo comentamos anteriormente. Bueno, la cantidad de dispositivos conectados a las redes IP, es decir, a las redes que utilizan el protocolo de Internet, rebasan, por supuesto, por mucho la cantidad de seres humanos y hay países que tienen un radio, un porcentaje o una proporción de dispositivos conectados altísima, como el caso de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, con más de 12 dispositivos conectados por persona, per cápita, por persona adulta. Eh, y otro dato importante, ¿no? Que la mitad de los dispositivos ya en el 2023 no serán dispositivos que utilizan los seres humanos. Y fíjense qué interesante. Son dispositivos que están conectados entre dos máquinas, como un sensor de una línea de producción de manufactura, por ejemplo, los sensores que tienen los automóviles, eh, servidores que están proveyendo información para el Internet, y muchos de estos dispositivos ustedes los tienen ahora en sus casas. Si yo digo la palabra Alexa, seguramente se van a encender ahí atrás de ustedes algunas asistentes electrónicas que van a preguntarles qué quieren saber. Entonces, ese tipo de gadgets o de dispositivos conectados en casa que han permitido también, pues, un poco democratizar ese acceso a la tecnología de forma más masiva, pues están conectados a Internet, por supuesto, ¿no? Esto ha desarrollado también a su vez una serie de modelos de negocio muy interesantes que ustedes deben conocer, muchos de ellos. Viene también una coyuntura muy importante en términos tecnológicos, que es la llegada del famoso 5G, como la nueva evolución en radiofrecuencia de transmisión de datos a través de un espectro que ya está siendo implementado en todo el mundo a diferentes velocidades. En Latinoamérica vamos un poquito más lento que en Asia, por ejemplo, o que en Europa. Y la llegada del Wi-Fi 6, que es el siguiente, la evolución del protocolo de conectividad de área local, de Wi-Fi de área local inalámbrica, la versión 6 que va a ser mucho más segura y mucho más eficiente. ¿Qué van a trasladar la conjunción de 5G y Wi-Fi 6 al mundo? La posibilidad de una bajísima latencia, es decir, de que los datos sean transmitidos de un lugar a otro con muy poca espera, lo cual hace, y me estoy metiendo a lo mejor en cosas muy técnicas, pero las considero interesantes, que el desarrollo de las aplicaciones que descansan en la movilidad o que dependen de que ese dato llegue de un lado a otro de una manera muy rápida,
pueda ocurrir. Hay aplicaciones altamente seguras, como las que seguramente ustedes utilizan al intercambiar información con sus entidades financieras, al efectuar transacciones, que como parte de sus elementos de seguridad tienen estos famosos timeouts que impiden que las sesiones estén abiertas por mucho tiempo o que ustedes al momento de recibir un token tengan que esperar mucho porque eso abre un riesgo a pues a la invasión, ¿no?, de su sesión. Entonces, ese tipo de cosas que están muy asociadas a la latencia en un mundo de movilidad y de una gran cantidad de dispositivos, se va a ver dramáticamente reducida. Entonces, más bien aquí se abren muchas oportunidades para el desarrollo de aplicaciones y se abren muchos riesgos en términos de la gran cantidad de datos que cotidianamente estamos exponiendo al Internet en términos de ciberseguridad. Entonces, en los dos dominios, en la construcción de servicios para el sector público, sector privado, en esta gran cruzada de transformación digital y por otro lado, en la protección de nuestros activos digitales, vamos a necesitar muchísimo talento. Ayer yo asistí a un evento en el Tecnológico de Monterrey. Estamos trabajando mucho en Cisco con la OEA en la creación de esto, de habilidades digitales para la ciberseguridad, de marcos de ciberseguridad. Nos ocupa mucho ese tema. Ayer se develaba una cifra que me parece escalofriante. En Latinoamérica tenemos una brecha, un defecto de más de 700,000 individuos con habilidades en ciberseguridad, es decir, la necesidad que tenemos hoy en día en Latinoamérica, hoy en día, para poder satisfacer lo que el sector público y el sector privado necesitan de competencias de ciberseguridad, son 700,000 personas. 700,000 personas. Entonces, a mí me preguntan cuando vamos a las universidades, oye, ¿qué nos recomiendas estudiar? O a los ingenieros, por ejemplo, que están desarrollando una carrera en sistemas o en electrónica, les digo ciberseguridad, lo que quieran hacer, pero hagan una maestría en ciberseguridad. Va a haber una gran oportunidad laboral ahí y además nuestra región lo necesita mucho para que le demos congruencia y cohesión a las iniciativas incipientes en algunos casos que estamos teniendo de transformación digital en nuestros países, porque estamos dando pasitos que después los vemos sumamente amenazados por los ataques, ¿no? Las filtraciones, los ciberataques, los grandes leaks hacia los gobiernos, que no voy a mencionarlos, pero ustedes los han escuchado en la prensa en los días recientes en muchos países, ¿no? Ya hablé mucho de estos datos, pues simplemente abajo, reiterando las velocidades a las que vamos a tener acceso en Latinoamérica. Estos son datos de Latinoamérica, no del mundo. Estos son de Latinoamérica. Eh, Vamos a tener en promedio velocidades de acceso de Wi-Fi de 35 megas, comparados con los 11 que teníamos en 2018, y a la velocidad celular móvil, debido sobre todo a la introducción del 5G, de 29 a 30 megas para arriba, comparados con los 8 megas en promedio que teníamos antes de la pandemia. Esto va a producir a su vez tendencias que nos permitan habilitar resiliencia, esta palabreja que muchos de nosotros conocimos durante la pandemia y que está asociada con la capacidad que tenemos como seres humanos y como organizaciones de recuperarnos, pero sobre todo de aprender de la adversidad, de las crisis. Y pues nos vimos muy a prueba, ¿no? En los últimos 2 años en términos de esto. Aprendimos a usar en muchos casos tecnologías que no conocíamos o las adoptamos cuando no las teníamos en nuestro panorama. Y esto nos permitió, por un lado, extender la fuerza de trabajo de manera remota, construir entornos híbridos, y esto implicaba extender la seguridad a esa nueva frontera. Y después habilitar el retorno seguro a los espacios de trabajo tradicionales, lo cual también nos hizo pensar en los entornos multinube, porque decíamos, no queremos que nos vuelva a pasar esto, ¿no? Había bancos que decían, oye, yo las primeras semanas no pude reaccionar porque como la gente que tenía en las sucursales había mucha dependencia de la presencialidad, yo no podía dar servicios, lo mismo el gobierno, lo mismo el retail, ¿no? La automatización, tuvimos una gran oportunidad y la estamos aprovechando de incorporar cada vez más operaciones automatizadas. Y esto quiero aclararlo, no para que la gente se quede sin trabajo, sino para que cada vez tengamos una fuerza laboral más educada, que utilice más su mente y sus manos en crear inteligencia, en hacer una labor mucho menos mecanizada y mucho más valorada, ¿no?, por la sociedad.
que antes. Y esto pues, regresa al punto de la necesidad de que fomentemos las habilidades digitales en la población como un complemento a cualesquiera que sea la disciplina que ese individuo está desarrollando o en la cual está creciendo profesionalmente, ¿no? Y la inteligencia artificial que permite que, por ejemplo, estas redes, ¿no? Como las que hacemos en Cisco, se puedan ver fortalecidas por analítica para tomar mejores decisiones para quienes las operan y que las vuelvan cada vez más seguras. Pasemos a nuestro segundo tema, que es la transformación digital en el gobierno. Ya hablamos mucho de tecnología, ya futureamos, ya hablamos de cifras, ya hablamos de todo esto de disrupción digital en términos generales. Bueno, ahora hablemos de los casos de uso que se pueden promover. ¿Cómo entendemos nosotros desde Cisco el desarrollo de una práctica de transformación digital en el sector público? Y perdónenme que está muy larga la definición, pero nos gusta porque nos parece completa. Y me permito leerla o traerla a la mesa porque tiene mucho que ver con la misión o la labor que nosotros entendemos desde nuestra perspectiva, que tenemos que trabajar con ustedes en el sector público, ¿no? O con las organizaciones que se dedican al quehacer público, ¿no? Y de lo que se trata, pues, es de construir herramientas, conductas y habilidades, porque no todo es fierros y herramientas, que interpretando las estructuras, la normatividad y las aspiraciones del gobierno en sus diferentes órdenes nos permitan articular soluciones a los desafíos sustantivos y adjetivos que tiene el sector público a través de la transformación digital, pero con una misión, ¿no? Que persiga impacto social, que persiga inclusión y que persiga la generación de habilidades y oportunidades para todos, porque si no, no tiene sentido. Tecnificar por tecnificar no tiene sentido, que fue a lo mejor uno de los pecados de la primera revolución industrial, ¿no? La aceleración masiva es decir, la creación de centros de producción masiva a través del uso de la energía, también creó distanciamientos sociales brutales y una reducción en la calidad de vida de muchas personas, así como creó oportunidades para otros. Entonces debemos impedir que el abuso de la tecnología nos haga caer, perdón, en perspectivas de esa naturaleza, ¿no? Entonces, otro caso importante, otro tema importante, el aprovechamiento de la tecnología en el sector público solo va a ser efectiva, provechosa y sobre todo duradera cuando se vincule de manera armónica a través de un caso de negocio con las necesidades sustantivas. Y este es un reto que tienen los tecnólogos en el gobierno, cómo trasladar la contribución de valor que está haciendo la tecnología en el sector público. Es difícil, es decir, no es sencillo crear un caso de negocio para justificar la creación de un centro de datos o para justificar la creación de una iniciativa de seguridad informática. Todas esas proyectos se tienen que presentar de alguna manera. Y termino ahora con, me parece que son 6 casos de uso que bueno, no vamos a profundizar por el obvio del tiempo en este momento, pero posiblemente ahora que conversemos en las preguntas a lo largo de lo que queda de la sesión, en los que la tecnología ya desde hace muchos años está produciendo un impacto muy importante en el quehacer de los gobiernos. La primera, que es sumamente básica, importante, y ya lo reiteré mucho a lo largo de mi charla, que podamos conectar a los desconectados. Hoy en día existen grandes alternativas tecnológicas para llevar la conectividad a quienes no la tienen y que a partir de eso se puedan construir programas de adopción digital incluyentes. La segunda, que es muy amplia y se puede desglosar en diversos contextos y arquitecturas tecnológicas, es la misión de construir una infraestructura en la que los diferentes órdenes de gobierno puedan escalar. Pensemos siempre que vamos a diseñar infraestructura tecnológica para el gobierno, hablando de redes, hablando de cómputo, hablando de colaboración, hablando de seguridad, que pueda escalar, que pueda ser eh, confiable, que pueda ser interoperable, ¿no? Que pueda ponerse a disposición de quienes desarrollan las aplicaciones y sobre todo de quienes consumen esas plataformas digitales para el gobierno, hablando de la infraestructura básica, ¿no? Esto va a venir acompañado de atributos, como ya lo dije, de interoperabilidad desde el diseño para que conviva con esquemas muy modernos
como actualmente son, por ejemplo, los de nube híbrida, ¿no? La nube híbrida es la combinación de cargas de trabajo o de aplicaciones que a su vez viven tanto en nubes privadas como en nubes públicas. La tercera es promover la colaboración ubicua. No me van a dejar mentir, estamos haciendo eso en este momento. Estamos en diferentes partes del mundo de nuestras bellísimas naciones latinoamericanas discutiendo un tema importante a través de nuestros dispositivos tecnológicos digitales, endpoints, ¿no? Pero esto, si lo trasladamos al quehacer interno del gobierno, nos abre una gran posibilidad ahora, durante y después de la pandemia, de entender cómo los equipos multidisciplinarios pueden trabajar de manera más eficiente, no simplemente con una sesión de Webex, sino toda la estrategia de colaboración, de cómo trabajar mejor y cuáles son las herramientas que se necesita poner allí para que podamos trabajar de manera más eficiente y más placentera. La cuarta, otro tema totalmente diferente, que es la seguridad pública, ¿no? Y también podríamos hablar de la seguridad informática, pero ese es otro tema totalmente aparte porque abarca todos los contextos. En este caso, en el quehacer específico de un gobierno tan importante como la seguridad pública, pues la tecnología y la transformación digital realmente hacen la diferencia en muchos casos al momento no solamente de prevenir y atender desastres, sino sobre todo pues en la prevención, persecución y atención del crimen, ¿no? La utilización de información, de inteligencia, de analítica al servicio de la seguridad de los ciudadanos. La quinta y penúltima, la justicia. Bueno, tristemente, varios de nuestros países se ubican en los últimos lugares en términos, pues, de expedición y de acceso transparente a la justicia en todo el mundo, ¿no? Somos países que tenemos un gran lastre todavía en términos de que nuestros ciudadanos puedan disfrutar el poder judicial que tiene el primer mundo, ¿no? Y esto se puede lograr parcial o totalmente a través de la utilización de las tecnologías de la información. Hemos presenciado a lo largo de los últimos 3, 4 años grandes y bellísimos proyectos de justicia digital en los cuales no solamente se ha logrado la inclusión para que haya más acceso irrestricto del ciudadano a la justicia, sino la eficiencia, ¿no? El acceso a los expedientes que antes eran papel, manuales, que ahora sean digitales, más inteligentes, evitar el man in the middle otra vez, disminuir la corrupción, que el acceso de la información de quienes tienen que tomar una decisión en el entorno judicial, le hace un juez, sea mucho más rápido y fácil para que puedan hacer su trabajo, que haya manera en la que no se tenga que trasladar una mujer violentada a un careo con el hombre que la atacó y al cual demandó, que se pueda hacer de forma digital para evitar la intimidación. Todas estas cosas se facilitan con tecnología. Y por último, las estrategias de transporte que esté basado en paradigmas digitales, que puedan elevar la calidad del servicio, que pueda ser sensorizado, que pueda ser más seguro. Bueno, se puede hablar mucho de transporte. Y me faltaba, perdón, me falta una o dos, todos los servicios públicos masivos, ¿no? Los básicos, la iluminación, la entrega de agua, la entrega de electricidad, de energía eléctrica, hemos vivido una revolución en los últimos 5 años, como todas estas redes operativas que estaban basados en estándares, pues sí, muy robustos de industria, ahora ya se han visto facilitados o enriquecidos con la incorporación de redes de datos encima de, de esos estándares tipo SCADA, que han permitido volverlas más inteligentes en términos de que se puedan detectar o prevenir las fallas en beneficio del suministro del recurso del servicio para los ciudadanos. Y lo mismo, ya para terminar, la labor legislativa que fue tan amenazada durante la pandemia porque no podían sesionar los congresos. Y si esto lo extrapolamos a cualquier tipo de concilio en el que tengamos que trabajar, concilios académicos, seminarios, reuniones, en los que es muy importante el respeto a los roles, la seguridad de acceso, la persistencia de la información en las sesiones y que esto pueda ser facilitado por una plataforma, bueno, pues todo esto ya existen tecnologías que lo pueden hacer y que pueden facilitar o acompañar una estrategia de transformación digital coherente. Reflexión final. La tecnología por sí sola, como lo vimos en las 5 capas de la transformación digital, no es la respuesta. Tenemos que
como nosotros somos los responsables de que la conjunción del desarrollo de habilidades, el aseguramiento de necesidades básicas que provee el gobierno, la creación de ambientes amigables para hacer negocios, el fomento al emprendimiento y a la innovación, cosas tan importantes desde las universidades y desde el sector público y desde la industria, que haya inversiones público-privadas que podamos trabajar de manera armónica a la triple hélice, van a contribuir fuertemente en la madurez digital de cualquier país, de cualquier comunidad o de cualquier ciudad. Y la buena noticia es que esto va a permitir crear futuros que en vez de generar problemas, los resuelvan, ¿no? Y esto puede ser posible a través de la incorporación de la tecnología si la vemos como un agente de inclusión social. Esto comienza con nosotros y les dejo esta muy atenta y afectiva invitación para que cerremos con esta reflexión, esta parte de la charla. Así que muchas gracias, Rosa y Marisol, y me pasé un poquito del tiempo, pero bueno, he terminado esta parte. Gracias, Mauricio, no te preocupes. Y gracias por traducir desde lo técnico una reflexión tan importante como la que has compartido con todos nosotros. Como te comentamos cuando preparamos la sesión, la mayor parte de las personas que acuden a estos webinarios son funcionarios y funcionarias técnicos, equipos técnicos que están en activo en las municipalidades y bueno, lo que queremos es precisamente contribuir a generar estas reflexiones y estos cuestionamientos sobre cómo estamos haciendo lo que tenemos que hacer y cómo estamos gestionando las ciudades. Tal y como dijimos al inicio, es el momento de si alguien tiene algún comentario, alguna reflexión que compartir, que lo pueda hacer por el chat o puede pedir la palabra. Este es el momento. Yo me voy a adelantar en lo que nos llega alguna, Mauricio, porque cuando presentaste el slide con estas 4 capas de la transformación digital, arriba quedaron las personas, obviamente como lo más importante. Y yo creo que hay mucho desafío en cuanto a cómo se implementa estas acciones de transformación digital sobre los derechos de las personas. Digitalizar procesos implica tomar decisiones de una manera diferente y significa que algún algoritmo en algún momento podrá tomar una decisión sobre colectivos, sobre personas. ¿Cuáles tú consideras que son como los desafíos éticos que plantea esto? Además de lo tecnológico que ya es complicado, éticamente también hay un desafío importante para los gobiernos. ¿Cómo tú lo ves, Mauricio? No, claro, bueno, la pregunta es muy buena y es muy profunda, porque efectivamente, más allá de que se entiendan los proyectos de transformación digital como iniciativas técnicas, que sí lo son en ese ángulo, ¿no? Hay que resolver un problema con el uso de tecnología y eso lo vuelve técnico, ¿no? Este, creo que, y lo digo con mucha esperanza, cada vez más vemos en el mundo y hemos experimentado esto conversando en foros como estos con colegas de todas partes, que la realización que están haciendo los gobiernos de ese carácter ético de las decisiones asociadas a la transformación digital es cada vez más importante. La, la afectación de la que yo hablaba al momento de tecnificar mecanismos de producción siempre tiene a beneficiados y a perjudicados. Entonces, entendiendo que el impacto va a ser inmediato en algunos casos, en el mediano plazo y el largo plazo en otros, dependiendo de la magnitud de la iniciativa de transformación digital, yo creo que el enfoque que se le tiene que dar a la iniciativa, sobre todo cuando venga del sector público, es de que, de que privilegie primeramente al más desfavorecido y después a los demás. Entonces, bajo ese contexto, hay que alinear, ¿no? Pues la capa normativa, ¿no? La utilización de la ley y de los recursos jurídicos o el marco jurídico sobre el cual se esté trabajando, pero con un enfoque altamente social, con un enfoque altamente ético, lo cual nunca va a sobrar en ninguna iniciativa en el mundo y mucho menos en una iniciativa de transformación digital que, como bien decías, tiene tantas implicaciones para tanta gente en la actualidad, ¿no?
Gracias, Jesús. Tenemos una mano levantada de Jesús Reyes, perdón, gracias Mauricio. Tenemos la mano Gracias. levantada de Jesús Adelante, Jesús. Reyes del Implan de Durango en México. Jesús. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias, Rosa, Mauricio, por, por la charla. Efectivamente, yo creo que, que la pandemia marca un cambio importante en la manera de abordar con el uso de la tecnología diferentes facetas. Nosotros en Durango, la mayoría de, bueno, pues tuvimos primero que nada el reto de tener que llevar labores precisamente encerrados con personas de todo tipo y con lo que implicaba un reto mayúsculo porque algunas personas se conectaban desde el celular, etcétera. Nosotros tenemos la aspiración en los siguientes 3 años de hacer gobierno abierto, de lograr el gobierno abierto, de asumir ese reto a lograrlo al final de este trienio. Acaba de cambiar el gobierno. Ya trabajamos en muchos los gobiernos de Durango, tanto el estatal como el municipal, con ustedes, es decir, con Cisco, con cuestiones ya sistematizadas, con varias de esas cosas. Pero bueno, a la hora que estaba yo viendo la plática, nosotros tuvimos una pérdida en la recepción de datos. Acabamos de terminar una consulta ciudadana con el afán de organizar nuestro plan municipal de desarrollo. Y bueno, vaya, la pandemia nos ayudó en los años anteriores para obtener muchísimas de las respuestas que requeríamos para ejercer el gobierno. Ahora fue muchísimo menos lo que la gente estuvo conectada y lo que pudimos obtener de ahí, lo que nos llevó al reto de otra vez salir al campo y buscar las respuestas ahí. Eh, Quizá sentimos que falló la parte de la tecnología aplicada, quizá en los dispositivos más móviles, que hubiera sido un celular y no la cuestión de la casa. No sé si hay alguna reflexión o algún comentario al respecto. Bueno, yo creo que como toda crisis, la pandemia generó el disparo de hábitos que no existían. Entonces, mucha gente no le quedó de otra, ¿no? Y todos nos tuvimos que conectar. Si teníamos el privilegio de contar con una conexión a Internet, y bueno, pues los niños que pudieron estudiaron allí, los adultos que pudimos trabajamos allí, etcétera. Y eso no implica que todas las cosas iban a seguir iguales ahora que tuvimos también el privilegio de regresar a los espacios tradicionales. Entonces, más bien yo creo que las organizaciones de toda índole nos encontramos en un proceso de madurez en el cual hemos aprendido mucho de esa crisis y estamos decidiendo cuáles de esas herramientas o de esas prácticas las vamos a incorporar de manera definitiva. Un gran ejemplo es la educación. La educación definitivamente cambió de forma dramática antes, durante y después de la pandemia porque llevaba, no sé, décadas, un siglo posiblemente, siendo muy similar en términos de mecanismos pedagógicos y de la utilización que en algunos casos, sobre todo en educación pública, era incipiente de tecnologías de la información. Y ahora, pues no les quedó de otra, porque si no, no sobrevivían las universidades privadas y las públicas tampoco, y hubo que entrarle. Y ahora lo que está pasando, como si fuera una curva que osciló rápidamente, pues es ahora una fase de estabilización en la que se está madurando, ya con un proceso, como lo decíamos, más estable, donde se exprimió la parte más útil del uso de la tecnología que aprendimos de manera muy violenta a hacerlo durante la pandemia. Entonces, trasladado eso al ejemplo que amablemente nos planteas, pues es simplemente encontrar pues el justo medio, ¿no? En términos de con qué colección de herramientas, dispositivos y ambiente tecnológico vamos a lograr el propósito, que en este caso pues es recolección de información. Yo estoy seguro que los índices de penetración de telefonía celular en el estado de Durango, y lo podemos revisar, han aumentado. También los índices de conectividad casera, afortunadamente, han aumentado. Pero
eso no nos exime de que haya una gran cantidad de desconectados, como decíamos, y una brecha que hay que resolver de otra manera. Entonces, pues son retos que creo que están siendo atendidos de diferente manera y con diferente inspiración por parte de los diferentes gobiernos en el mundo, ¿no? Ahora sí. Gracias. Ahora sí, Jesús, por tu pregunta. ¿Algún otro comentario Veo a o Leonardo pregunta? Belloso con la mano levantada. Ah, pues yo no lo veo. Yo no lo veo. Pues adelante, Leonardo. Adelante, Leonardo. ¿Qué tal? Bueno, no sé en qué franja horaria estaremos, pero acá les tengo que decir buenas tardes. Yo estoy trabajando en la Municipalidad de Zárate, en el área de modernización del Estado, en Argentina, Buenos Aires. Y bueno, mi pregunta viene más por el lado de, entonces, los servidores públicos y los profesionales, en mi caso yo soy profesional de la ciencia política, vamos a tener que empezar a formarnos en lógicas más del lado de lo que sería lo digital, por ejemplo, en mi caso, correspondería ya empezar a adquirir conocimientos en lo que respecta al gobierno abierto, el gobierno electrónico o en otros casos el gobierno digital, es lo que va a tener peso y además, sumo a la pregunta, eh, la formación del profesional, del administrador público, la carrera, ya tiene que empezar a adquirir lógicas en su formación que competan al entendimiento de las herramientas digitales, más allá del paquete de Office y demás. Eso. Gracias. Buenísima pregunta, Leonardo. Muchas gracias. Mi respuesta sería un contundente sí, es decir, como lo vimos a lo largo de la presentación y posiblemente es una forma de expresarlo desde mi perspectiva, prácticamente cualquier quehacer en la actualidad del ser humano, ¿no? En una sociedad conectada como en la que estamos, está vinculado parcial o totalmente a la utilización de medios electrónicos y de tecnologías de la información. Y esto no va a cambiar, es decir, esto simplemente se va a acelerar más. Eh, Comentaba yo hace unas semanas justamente con el fiscal de delitos electrónicos de la República Argentina. Me resultó interesantísimo escucharlo porque él hablaba de la transformación del quehacer del Poder Judicial en países como los nuestros, ¿no? Y es un tipo muy docto, ¿no? Él sabe mucho de la materia y domina mucho la materia digital y él hablaba de eso, ¿no? De cómo los jóvenes abogados hoy en día, sobre todo los fiscalistas o aquellos que se quieren dedicar al tratamiento y a la revisión de evidencias, se tienen que educar en el entendimiento de que hace 25 años las evidencias todas eran físicas y el delito se circunscribía a una ubicación física y era muy sencillo determinar cuál era la jurisprudencia porque estás en un lugar. Ahora, ¿dónde se comete un delito electrónico? ¿Cuál es la evidencia? ¿Es volátil? ¿En qué radica? ¿Cómo la puedes capturar y aislar para someterla a una evaluación del caso, a un desahogo de pruebas, si es digital? Si no sabes hacer eso, si no entiendes al menos de lo que estamos hablando, no puedes hacer tu trabajo. Entonces, así como ese ejemplo, hay muchos. En el caso de la educación también, ¿no? Los profesores con una brecha generacional mayor están teniendo que adoptar medios electrónicos para hacer su trabajo, aunque sean excelentes profesores. Pero esto no es que sea bueno ni malo, es así. Y también en el sector público, en la medida en la que nosotros, los que estamos en este tipo de comunidades, nos volvamos eh, más hábiles y más sabios en términos de lo que la tecnología puede hacer por nosotros y por nuestras comunidades, vamos a hacer mejor nuestro trabajo, sobre todo porque ahora hay mucho más herramientas que las que teníamos antes. Son herramientas para hacer nuestro trabajo y para facilitarle la vida al ciudadano, para construir mejores sociedades. Entonces, si entendemos lo que se puede hacer con las piezas, cuáles sí, cuáles no, eh, qué es lo que producen, cuáles son los casos, qué es lo que hay que hacer para llegar allí. Si entendemos ese proceso, aunque sea de manera superficial, estamos en una mucho mejor condición para lograr impacto que quien no lo hace, ¿no? Esa sería mi opinión. Muchas gracias por tu respuesta. Gracias. Gracias, Y Mauricio. No sé si felicidades por el triunfo de Argentina, que bueno,
creo que Sí. Muchas gracias también. Creo que no hay más manos levantadas. Si me ayudan a ver, por favor, para no dejar a nadie colgado. Bueno, creo que podemos cerrar aquí. Nos hemos pasado con unos minutitos, pero creo que ha valido la pena. Mauricio, una última exhortación. Si tú estuvieras esta noche en la cabecera de la cama de un alcalde o alcaldesa que está durmiendo y pudieras dejarle un mensaje en su mente para que empiece o que para que active el proceso de transformación digital, un último mensaje que tú nos compartirías. Pues me quedaría con el último que dije, que crear un futuro que solucione problemas en vez de generarlos, se va a obtener solamente incorporando la tecnología como un agente de inclusión social. No hay de otra. Como decíamos ahora en las intervenciones, no va a haber de otra manera. Entonces, esto va a procurar indudablemente un mundo más incluyente y sobre todo que eso comienza con nosotros, con el equipo que tenemos que hacer, sector público, sector privado, alrededor de utilizar de manera armónica, sostenible y responsable la tecnología en el quehacer público. Muchísimas gracias, Mauricio. Quiero enviar un saludo al equipo de la Oficina del Historiador de La Habana, que veo que hay un montón de gente reunida ahí. La Habana está impulsando un proyecto para convertir al centro histórico en un modelo de ciudad inteligente, con lo cual están muy interesados en este tema. Y bueno, queremos agradecer a todas las personas que se han sumado a este espacio para compartir estas ideas con Mauricio. Agradecer, por supuesto, a Mauricio su dedicación, que tiene una agenda súper complicada y que no se baja de un avión, que haya encontrado un huequito para compartir con nosotras hoy. Y por supuesto a todo el equipo de Cisco Networking Academy, nuestros colegas, aliados y socios en este emprendimiento que hemos comenzado juntos. Como siempre, en unos días estará colgado en la página web de CIDEU el video de la sesión, la presentación de Mauricio y cualquier otro recurso que nos comparta posterior para que puedan descargarlo y compartirlo con otras personas que no hayan podido asistir. Se les comunicará al mismo correo con el que se inscribieron. Les mandaremos el enlace entonces para acceder a la web cuando tengamos toda la información colocada allí. Así que muchísimas gracias y que estén todos y todas muy bien.